Familiares y activistas cubanos denuncian la muerte de un preso político de las protestas del 11 de julio en Cuba por negligencia de las autoridades de la prisión. Rolando Nápoles con el informe. Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y familiares de este preso político de la rebelión del 11 de julio en la isla que acaba de fallecer en Cuba, denunciaron que antes de que él fuera llevado a prisión el 19 de julio del año 2021, era una persona completamente sana. El doctor que atendió el caso y él me dice que a mi cuñado le habían sacado 1,5 litros de un pulmón y que el otro pulmón tenía varias lesiones. Que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no habérsela atendido a tiempo. Luis Barrios Díaz, de 37 años, es el primer preso político de la rebelión del 11 de julio en Cuba, que muere encarcelado tras fallecer por una broncopulmonía avanzada, a la cual, como denuncian familiares y organizaciones opositoras, las autoridades carcelarias de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón no le brindaron la atención médica necesaria para intentar evitar su muerte. Por eso hago la denuncia, porque la enfermedad de mi cuñado, o sea, la broncopulmonía, podía haberse atendido a tiempo y se podía haber salvado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que Barrios, quien cumplía 9 años de prisión, acusado de desorden público y atentado en las protestas del 11 de julio, murió este 19 de noviembre, después de que un día antes las autoridades del penal decidieran regresarlo a la prisión desde el hospital porque supuestamente no tenían gasolina para garantizar que lo vigilaran permanentemente en la Covadonga. No lo hicieron así, no lo permitieron ingresarse en el hospital, simplemente porque dijeron que no tenían gasolina para relevar al guardia que se tenía que quedar con él. Son unos hechos de extrema gravedad. En primer lugar, no debía estar preso porque él lo que hizo fue manifestarse el 11J. Y en segundo lugar, había una obligación del Estado de darle una atención de salud adecuada. Y eso no ocurrió. Lamentablemente estamos ante un sistema judicial, por ejemplo, donde los familiares no podrán acudir para hacer justicia en este caso porque los tribunales están controlados por el Partido Comunista y por la policía política. Un día antes de su muerte, las autoridades de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, también en un intento de quitarse responsabilidad por su negligencia médica con Barrios, le tramitaron una licencia extrapenal, con lo que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia una celeridad inaudita. Su muerte ha sido duramente condenada, no solo por familiares y activistas cubanos. El expresidente mexicano Felipe Calderón llamó hipócritas a quienes en Cuba y sus porristas en México miran hacia otro lado ante la represión del régimen en la isla. También queremos denunciar la situación de otros presos políticos que están en este momento con una salud agravada, deteriorada por la falta de atención médica adecuada, por las condiciones de las cárceles. Y no queremos que ocurra lo mismo que ha pasado con este joven manifestante del 11J. Estamos hablando del caso de Félix Navarro, de Taimir García, de Dairon Rodríguez, de Michael Puig. En innumerables ocasiones le hemos pedido la liberación de estos presos, la liberación de todos los presos políticos y de conciencia. Sin embargo, el régimen no acaba de dar ese paso. La muerte del preso político del 11 de julio en Cuba, Luis Barrios, ocurre a solo días de que este 22 de noviembre llegue a Cuba Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, para analizar la situación de los derechos humanos en Cuba. Familiares de los presos políticos cubanos le están pidiendo a Gilmore que se reúna con ellos para que conozcan la verdad sobre la represión del régimen. Por eso es que le pedimos, señor Gilmore, que se entreviste con nosotros, que se entreviste con nuestros prisioneros, que entre nosotros y nuestros familiares podemos decirle de vivencia lo que hemos vivido con el régimen, las torturas físicas, psicológicas y mentales a las que estamos expuestos acá en Cuba. La visita del señor Gilmore a Cuba la evaluaremos en clave de resultados, comenzando por la liberación inmediata de todos los presos políticos y también por la exigencia de derogación de aquellas normas represivas, comenzando por la mitad del Código Penal que está hecho para violar los derechos humanos de los cubanos. Y por cierto, este preso político de la rebelión del 11 de julio en Cuba, que acaba de fallecer en la isla, deja a un hijo de solo 6 años de edad. Su madre, quien se dice vive en Estados Unidos,
habría viajado a Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.